Estimados colegas, vamos a intentar explicar un poquito más el segundo paso que nos aporta la lógica Fuzzy. Primero, quería indicaros y recordaros que la lógica Fuzzy, es decir, la lógica no nítida, de los predicados no nítidos, no quiere decir que los significantes o los predicados no sean totalmente diferentes uno de otro. Ellos no se mezclan. Lo que se mezclan son sus significados. Lo que es Fuzzy es el significado. La lógica Fuzzy es una lógica semántica, fundamentalmente. La potencia es la semántica, aunque luego, evidentemente, tiene su sintáctica. Pero, por eso, como es la semántica, es lo que nos interesa a nosotros para muchísimas cosas, en particular para semantizar el goce. Eso es lo primero que quería comentaros. Segundo, volver a recordar que cuando se aplica la lógica que sea, pero en este caso la Fuzzy, al goce, a los lados de goce, no estamos hablando de la identidad sexual. Estamos hablando de la manera de gozar. Y pondré un ejemplo que es bastante complicado y me costó mucho de ver. Es decir, hay que tener mucho cuidado para captar bien el no todo, que yo lo traduciría en castellano por no del todo. Pas tous, en francés se puede hacer, no todo, está bien, pero no del todo. Es decir, un varón que tenía, como se decía antes, tenía sus dudas sobre la identidad y que a veces dice que se identifica más con las mujeres que con los varones en las cosas, en los comentarios, quizá en la forma de gozar también. Por otro lado, tenía muchas ganas de hacer muchas cosas, es decir, no acaba de elegir ninguna en concreto para poder hacer muchas más. Es decir, cualquier cosa que le comprometa en exceso, pone pie sin pared. Entonces, como iba de una mujer a otra, podríamos decir que estaba en el todo. No, lo parece, pero no. Es decir, estaba en el lado del no todo, en el goce. Mientras que la identificación imaginaria a veces era más lado con la madre, como la mayoría de los obsesivos, pero en cambio la identidad simbólica era masculina. ¿Y dónde digo que no, escucho el no del todo? Porque justamente el problema cuál es? Es que él entra, hace un poquito con cada una. Pero es que hace lo mismo con los trabajos, hace lo mismo con las sesiones, hace lo mismo con el tratamiento. Es decir, parece que hace todo, pero lo que hace es un poquito con cada. O sea, aplica sistemáticamente lo que se ha intentado explicar estos días y vengo diciendo en el seminario varias veces que el no del todo es entrar cada punto un poquito sí y un poquito no. No, sí y no. Es decir, muchas veces no se capta, sobre todo en varones, también en féminas, que más allá de sus identificaciones y más allá de la discrepancia entre las identificaciones y el lado de goce escogido, que da absolutamente dificultades de aparente sexuación, de identidad, más allá de esas dos cuestiones, lo importante está en cómo se coloca el operador todo, que siempre tiene una excepción, y el operador no todo, no del todo, que lo que hace es que no se entra del todo, no se apuesta del todo por nada. Y este tipo de sujeto es totalmente diferente, aunque sea obsesivo, de otros. Y puede tener algún problema de identidad. Bueno, esto para empezar. Segunda cuestión. ¿Qué relación pueden tener estas fórmulas con los nudos? Aquí hay que ir con mucho cuidado. Porque yo no conozco nudos Fuzzy. Sé que hay unos nudos que no recuerdo el nombre, lo he estado buscando, no lo encuentro, en que se realizan en diferentes planos. Es decir, sabéis que el nudo o la cadena nudo necesita, si es de un hilo, una dimensión 2. Porque si solamente hubiera dimensión 1, plano, automáticamente se cruzarían los hilos, interseccionarían y no se cruzarían. Y entonces tenemos lo que se llama le crassement, como dice en francés, la mise en vapor, es decir, el aplastamiento del nudo, no la mise à plat,
Mise à plat es ponerlo en plano, pero con la enseñanza dejando una línea no continua para que no intersecte, con lo cual necesitamos como mínimo un segundo plano, o sea, dimensión 2, como mínimo, la mise à plat. Pero el nudo se realiza en dimensión 3. Pero hay nudos que lo que se hace es cogerse un montón de planos infinitos, plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, infinitos en el sentido de los números naturales, no una recta, no infinitos en el sentido de una recta real, la diferencia, y ahí el nudo se realiza, la cadena nudo o la cadena nudo o el nudo se realiza a la vez de todos los planos, es decir, da la vuelta, vuelve, anuda en un sitio, anuda en otro. Pero en cualquier caso esto no nos encaja con lo fusi. Lo digo porque lo que sí podríamos tener un apunte, es lo que Lacan llama la existencia. Es decir, aquello que existe, tal como lo trabaja él, está fuera. Pero todos sabemos que lo que existe tiene que entrar, pasa a otro nudo, a otro espacio. Ahí podríamos quizá, con el tiempo y mucha caña, como decimos en España, hablar de la relación entre estas fórmulas y los nudos. Recordad que en el seminario 19, Lacan, cogiendo la formalización modal de Hintika, que era el alumno de von Breich, que a su vez lo era de Wittgenstein, y que era el mejor rigorizador, intenta ponerlo en una especie de poliedro, las fórmulas, no funciona. Y ahí Michel Vaporó no lo comentó mucho, pero a veces son estas cosas que a veces que no están bien hechas, que ha hecho que los millerianos se la saquen de encima y digan barbaridades, pero barbaridades del tamaño que dijo Eric Laurent, de que todo eso estaba mal y que había que tirarlo. Es decir, el que no entiende. Pero no es que no entiendan porque sean bobos, no entienden porque no se han formado en este aspecto. Por eso no lo entienden. Es decir, si no te formas en estos aspectos, pues entonces no lo entiendes. Y no entiendes ni incluso lo que Lacan hace. A veces mal. Pero no aprendieron de que a veces del errar se aprende. Entonces, volvamos a lo del poliedro ese del seminario 19. Ya Lacan había intentado un acceso a reblandecer un poco la doctrina del significado, pero este lado por el lado del significante, con la escritura. Porque con la escritura, como hemos visto, en la modalización alética, necesario, posible, contingente e imposible, y la modificación que hace, lo importante es que ahí el modalizador es el verbo o cesar. Cesar o no cesar. Cesar. Es decir, el predicador es escribirse. Es verdad que la verdad sea por supuesto, es necesario o no cesa de escribirse, es verdadero. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque sabemos que todo eso aparece porque hay un imposible. Es decir, el imposible no cesa de no escribirse, lo mueve todo. Eso lo explica bien el Leturdí. Es lo que lo mueve todo, todos los dichos del inconsciente, todos, siempre están supliendo al dicho imposible, a la escritura. Imposible que si no se escribe, evidentemente no podrá ser dicha. Entonces ahí, claro, podríamos decir la verdad, que es el gran problema que tenemos con las cuestiones de lógica. ¿La verdad cuál es? El S1 es verdadero. El falo también es verdadero. Y las otras fórmulas también son verdaderas. Posiblemente, no posiblemente, es igual. Imposible. Pero hay una que es más verdadera que la otra. Con lo cual, todas son verdad, pero ninguna nos puede decir la verdad. La verdadera verdad, si es que hay una, es que no se puede describir la relación sexual ni darle un sentido. Absence. Vale. Entonces, el concepto de verdad, y fijaros que ya el S1, o los significantes que se escriben,
ya son fusi, de la existencia al lo simbólico, ya son fusi, porque no pasa entero lo real. Esto lo han intentado arreglar con la idea de que, alguno ya de manera torpe, diciendo que lo que no se escribe en el S1 es el objeto A. Eso es una tontada que no tiene ni pies ni cabeza. Pero recurrieron a lo que llamaron el concepto de forclusión generalizada. No es necesario. No nos aclara nada y no es necesario. Es decir, si lo miramos como predicado al S1, que se podrá convertir en un predicado, él ya es fusi en sí mismo, ya es en parte verdadero. Con lo cual nos introduce en una dimensión de la verdad, más bien que sería nuestra alternativa a la verdad empírica, que viene de lo real. En la ciencia sería la verdad que muestra el fenómeno, que ya el fenómeno tampoco muestra exactamente el nómeno. Es decir, muestra una parte del fenómeno. Pero bueno, esa sería su verdad empírica, la nuestra es aquello que se escribe. Y ya sería fusi. El S1, fundamentalmente, es en parte lo real. Con lo cual tenemos la verdad a medias de entrada. Nos encaja bien con lo fusi. Hay un segundo concepto de verdad, que es el camino contrario, el camino de la significación. En el camino de la significación tenemos una verdad distinta, porque es el paso del significante al significado y del significado a lo real. ¿De acuerdo? Es lo que explica en Literature. Hay que leer con muy cuidado la frase en la que dice le ravinement du signifié, el rayado del significado. No es que se coja el significado y se lo raye, es que con el significado se raya. Recordad que eso encajaría bien con la idea de marca, raya, hace marca. Y la marca era de donde salía el significante. Leyendo las marcas convertidas en huellas y de huellas al significante. Es decir, eso encajaba con toda la doctrina lacaniana. O sea, hay que tenerlo bastante clarito eso. ¿Vale? Bueno, entonces ahí tenemos otro concepto de verdad. Y de ahí es donde están las funciones, porque lo otro cuando se escribirá con la función que sea, con la función de verdad que sea. Ahora hablaremos de esa verdad. Y las funciones son los que nos propone Lacan muy, muy por encima, que es el goteo y el arrebato, en el camino inverso. El paso, se rompe un semblante, se rompe el significante, se rompe y gotea, y ahí pasa de un sitio a otro, la verdad. Ahí serían las funciones de los predicados que se han escrito y que están ahí, en el significante, las operaciones significantes, su verdad, que también la haremos, tendrá que ser fusi, se hace ¿con qué? Con la experiencia, con el dicho también, con el decir, o sea, no solamente lo que ocurre fuera, sino el dicho frente a lo que ocurre fuera, o el dicho frente a lo que ocurre fuera de uno, es decir, en la batalla de Klein interna, ahí se arreglarán y se construirán las funciones fusi de verdad. Y luego tenemos un tercer nivel de la verdad, que es el lugar de la verdad. A mí me parece el más complicado para encajarlo con esta cuestión de la lógica. Porque en lugar de la verdad, resulta que el problema no es que lo que esté allí sea verdadero o no verdadero, es que es un lugar en el cual, por estar allí, aquello es verdadero. ¿Y dónde está el lugar de la verdad? En el lado del campo del sujeto, no en el campo del otro. ¿Cuál es un cambio importante con la verdad que había manejado hasta el principio, que es la verdad como, por ese enunciado, la verdad era el otro el que tenía que sancionarla como verdad. Pues hay mucho trabajo por hacer. ¿Vale? Pero es otro concepto de verdad. Entonces, claro, ahí lo que es verdadero es lo que es verdadero en un discurso. Es la verdad, pero yo diría que es la verdad del discurso.
Tenemos esos tres tipos de verdad. Entonces, volvamos a la primera. La verdad que viene de lo real y que se escribe, de Fussi. Eso significa que tenemos que aplicar, como ya os he indicado, al predicado verdad, tenemos que aplicarle también que sea Fussi. Y también los cuantificadores Fussi, que a veces yo los llamo modalizadores. No es correcto, es moduladores. A veces los teóricos lo llaman moduladores o lo llaman cercas lingüísticas. Yo mejor moduladores. Pero para nosotros, en el fondo, son cuantificadores. ¿Por qué? Porque hemos hecho una lógica FUSI para predicado, en este caso para predicado fálico, de cantidad. Pero se podría hacer perfectamente de tiempo. Hace mucho tiempo, hace poco tiempo, hace bastante tiempo, hace poco tiempo, ahora, dentro de poco, dentro de bastante, dentro de mucho. Se podría hacer exactamente igual. Con el no cesa y no cesa, a lo mejor también se podría introducir. ¿Vale? Esa verdad es introducir en el segundo predicado, el predicado fundamental, el predicado verdad. Introducir los valores, al convertirlo, al introducir valores de, de cuantificación, lo convertirlo en variable lingüística también. De tal manera que entonces la verdad de un enunciado va a depender de la verdad del paso del S1 y del paso que se haga después, con la función en el predicado que sea. ¿Vale? Por ejemplo, en lo fálico, ya no saliendo de lo necesario y yendo a la función fálica, que Lacan en RSI dice una cosa que a mí no me gusta, que luego también lo recoge Soler. Con Soler comete a veces bastantes errores en las cuestiones lógicas en la lectura de Lacan, pero esto lo recalca bien. Por ejemplo, dice que el S1 está en el inconsciente. No, justamente el S1 está fuera. El inconsciente está en los S2 solo. Pero dice que el discurso del amo convierte al significante fálico en significante 1. Y yo creo que no es un significante 1. Es un significante especial que viene no viene, para mí, no viene exactamente de lo real. Habría que tener mucho cuidado, viene más bien de lo real, pero por el lado de las generaciones. Es otra cosa, no viene por el lado del lenguaje. ¿Vale? Entonces, si tenemos en cuenta esta diferenciación, tenemos los predicados, complicado, la proposición complicada es yo, sujeto gramatical, soy bastante fálico y eso es, por ejemplo, podemos decir relativamente verdad o poco verdad. Entonces ahí, en ese segundo aspecto de la verdad, tenemos ahí que se puede aplicar a dos cuestiones distintas, a cómo el sujeto subjetiva, es un paso más de subjetivización, sus propias tesis, pero como la subjetiva el teórico en último caso. Y también lo que tenemos es la posibilidad de que lo falso, en algún sentido, pueda funcionar como verdadero. ¿Por qué? Porque la construcción mental no es verdadera, no responde a ningún real, no es un modelo como Lacan nos dice una y otra vez en RSI. Entonces, es verdadero, o sea, es falso en relación a que no ofrece verdad sobre nada, pero es verdadero, es irrefutable, es decir, no hay manera de refutarlo, eso es así. Porque si se pudiera refutar, el tratamiento psicoanalítico sería tan sencillo como decir usted se ha equivocado, hacer una prueba y pasar un informe diciendo eso es lo que tiene que hacer. Y tiene que pensar de esta manera. No, tenemos todo el proceso dialéctico, todo lo que es la cura por la palabra, la tal quien cure, para que se puedan reescribir, hablando, se vayan a reescribir las cosas y podamos cambiar las cuestiones. Y fijaros que entonces
podemos encontrar a un hueco para el objeto a la verdad del objeto A, porque sí, el S1 no introduce el valor 1, sino que puede ser el valor 0,4 sobre lo real, nos quiere decir que siempre hagamos la construcción que hagamos, quedará un resto a construir, no, cuando se escribe el S1, un resto a construir para cerrar el sistema de una realidad, es el fantasma. Y el plus de goce en las escenas primarias de la realidad sexual. Ahí vemos la necesidad de ese objeto A, y entonces ese objeto A tiene una especie de cuarto nivel de verdad. Es una letra, con lo cual podría funcionar como conjunto, si queréis, hecha de letras, con lo cual también se le podría aplicar a Fusi, pero no hay predicado. Como no hay predicado, ¿qué es el resto? Todo lo demás. El resto en relación al otro y el recuperado, el resto recuperado, es importantísimo, del goce en la función fálica, porque el objeto A va a suplir la relación de goce a la que no se puede escribir, porque si no se puede escribir, ese goce tampoco se puede escribir. Ese goce no pasa ninguno. Es muy complicado lo que Lacan nos plantea. Y no se puede simplificar con mantras facilones. Es decir, de la pérdida al plus. Vuelve a entrar. Con lo cual, volvemos a tener ahí una manera de decirnos que de lo que no hay, lo que no se cierra, se intenta cerrar con el objeto, en las realidades. En las realidades, sea la sexual, sea la fantasmática, el deseo. ¿Vale? Entonces, ahí encontramos una manera de darle al objeto A el valor de qué, lo que ya llamaba Lacan, el valor de la estructura. Entonces pasamos la pérdida y la ganancia a la triscalización del nudo, entonces el objeto A ahí también con su cara imaginaria. Es de ahí que el objeto A, en su cara imaginaria, en su cara simbólica de letra, en su cara de plus de goce, también de letra, otro tipo de letras, porque son letras que recubren el goce, no letras que significantizan el goce, esta es la diferencia. Son letras, ¿os acordáis? Lo explicado, me parece, en el seminario de topología, el concepto de goce y las letras que lo recubren. Son dos tipos de letras distintas. Ahí está. Entonces, en todos los goces, el objeto A está en juego, porque está los goces que va colocando Lacan en las tres espacios que le abre el nudo, el objeto A está siempre al lado. Está siempre. Esta idea de poder modalizar la verdad, modular la verdad, ya tengo ya con eso, y cuantificarla también, nos ofrece también otra cuestión, y es la mejor, creo que ya lo he dicho, la mejor doctrina del subjetivismo. El subjetivismo no es cualquier cosa, no es la opinión, no es el caos. El subjetivismo tiene leyes más dúctiles. Una cuestión fundamental que aparece cuando se cuantifica en Fusi el predicado o el predicado verdad es que automáticamente, no solo cae en la axiomática que ellos hacen de la teoría de conjuntos Fusi, no solo, y la lógica que le acompaña, no solo cae el principio del tercero excluido, es decir, que A y no A no puede ser verdad a la vez, además de caer el principio de la doble negación, que ya había caído con el intuicionismo, o sea, negar dos veces no es afirmar. O sea, caen no solo uno, sino los dos principios fundamentales de la consistencia. La lógica Fusi no es consistente ni completa. Completa ya sabíamos que no lo era la otra,
pero no es ni consistente ni completa. Con lo cual nos quitamos de encima una verdad universal. Eso es fundamental. Y ahí es donde tenemos que introducir, ahí donde justamente no es completa ni consistente, la falta en el otro, y el menos fin. Privación, incluso la frustración. Es decir, ahí, al no tener la exigencia de consistencia, nos encaja mejor los conceptos de castración, el concepto de privación, el concepto de frustración. Sobre todo el de castración. Pero es que el de privación es muy importante también. Yo, de momento, planteo estas cuestiones porque veis cómo poco a poco me he ido eliminando, poco a poco, las variables numéricas. Con variable numérica, el valor de verdad completo de toda la proposición era el valor de verdad que daba el del falo, el significante fálico. El valor de verdad con su cuantificador, casi fálico, poco fálico. Daba un número. Tenemos la variable numérica. Con la variable numérica sacábamos el valor del predicado, con una función. Y luego después con otra función sacábamos el valor de uno de los valores de la variable lingüística. Vale. Y a ese valor le tenemos que aplicar, como si fuera el predicado numérico en el caso anterior, lo mismo para la variable verdad. Entonces, ¿qué hay que cambiarlo? Por letras. Y basándonos en la condensación y en el giro, que son los que da en radiofonía las nuevas definiciones, no de metáfora y metonimia, que se quedan más para el sentido solo, sino vuelve a la condensación de los tres registros y vuelve al giro. El Wiedemann le dice el giro postal para la metonimia, y ahí volveremos a construir, tenemos que construir bien toda la doctrina con la letra. Y ahí nos aparece el último problema. Y es, Lacan dice que la letra no va antes que el significante. Pero en cambio el significante cabalga sobre las letras. Pues sabemos que cuando cortamos, cortamos por las letras. ¿Vale? Entonces, si cogemos un significante y lo partimos en dos, se hacen dos significantes porque caen unas letras de un lado y letras del otro. Entonces, la pregunta ahí, y es el trabajo más difícil, es, la letra no es previa al significante, yo creo que hay que reducirlo al campo del lenguaje. Pero antes de que un significante pueda ser lingüístico, que eso ya Freud ya lo vio, decía la asociación de la representación cosa con la representación palabra. Lacan dice que doble inscripción no, pero sí que tenemos que plantearnos cómo transformar las letras de un significante en letras lingüísticas. Si no, no pueden ser trabajadas por el inconsciente. O sí, aquí se puede opinar. Yo creo que no. Ahí tenemos un problema importante. O sí, las letras del significante y no las letras del objeto. También se podría plantear así, que esas no son letras lingüísticas. Pero entonces, esto nos ayudaría mucho a entender el goce del cuerpo y en particular la psicosomática. Porque cuando dice Lacan, Freud ya sabéis que la define como que el órgano se comporta como un órgano sexual. Y es verdad. Pero Lacan dice que es una escritura que no está hecha para ser leída. Si no está hecha para ser leída, ¿qué quiere decir? Que no son letras lingüísticas. Es decir, como está unido el S barrado con el A, quedan como objeto A, son letras que no son lingüísticas, por eso no pueden ser leídas. Lo dejo aquí y volveremos y os recomiendo que vayáis leyendo el libro y volveremos a explicar lo que queda del objeto, del objeto de la cuestión de la verdad, que es más matizable, y luego ya veremos cómo lo aplicamos a las funciones fálicas, pero sí es que no tiene mucha complicación. Ya a partir de ahora.
Espero que esto os ayude a entenderlo mejor. Una matización, que creo que se me ha deslizado un poco, una matización a la idea de que los significantes no pueden ser trabajados para el inconsciente si no son lingüísticos. Eso es un error mío, es decir, un deslizamiento. Porque los significantes del discurso que el inconsciente mueve, ¿verdad? El inconsciente mueve los discursos, son sin palabras, los discursos son sin palabras. ¿Qué quiere decir eso? Que no se hablan, de acuerdo, pero la palabra se basa en ellos. Pero he hecho ahí una equivalencia entre lingüístico y común lenguaje. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí es donde nos entra la lengua. Aquí es donde nos entra la lengua. En los discursos no es la lengua. Significantes que se escriben no tienen por qué ser lingüísticos. La lengua sí ofrece lingüísticos. Y ahí es donde hay que ir con mucho cuidado. Es decir, el inconsciente trabaja con es como un lenguaje. Entonces puede trabajar seguramente, pero necesita la lengua. Y yo, francamente, no acabo de entender cómo los teóricos manejan esto, ni mismo Lacan cómo lo manejaba. Porque la lengua la utilizaba para el cristal del sentido. Aquí estamos hablando de la denotación del goce. Es bastante más complicado. Entonces yo no me atrevo a pontificar tan fuerte. Sí que la diferencia entre las letras del significante, el soporte material, que llamaba Lacan, y las letras del objeto son distintas, eso sí. Pero en los discursos, en lugar del semblante, no sé si tiene que ser lingüístico, puede ser letras de otro tipo. Ahora bien, hay un momento en que en el dicho, en el decir, se juntará la palabra con lo escrito. Y ahí sí que se podrá juntar las dos cosas, la lengua y el lenguaje. Y el común lenguaje, mejor dicho. Lo dejamos ahí.